Causa por una causa. Un podcast de la Certificación de Atención Humana en Salud. Ser humano con los pacientes y sus familias es la nueva frontera. Give me red lipstick and a bright poppy rouge, a single-bought haircut and a shot of good booze. El lunes por la mañana, el niño del cumpleaños se dirigía andando a la escuela con un compañero. Se iban pasando una bolsa de patatas fritas, y el niño intentaba adivinar lo que su amigo le regalaría por la tarde. El niño bajó de la acera en un cruce, sin mirar, e inmediatamente lo atropelló un coche. Cayó de lado, con la cabeza junto al bordillo y las piernas sobre la calzada. Tenía los ojos cerrados, pero movía las piernas como si tratara de subir por algún sitio. Su amigo soltó las patatas fritas y se echó a llorar. Desde luego, la fiesta de cumpleaños fue cancelada. El niño estaba en el hospital, conmocionado. Había vomitado y tenía los pulmones encharcados con un líquido que sería necesario extraerle por la tarde. En aquellos momentos parecía sumido en un sueño muy profundo, pero no estaba en coma, según recalcó el doctor Francis cuando vio la expresión inquieta de los padres. A las 11 de la noche, cuando el niño parecía descansar bastante tranquilo después de muchos análisis y radiografías, y no había nada más que hacer que esperar a que se despertara y volviera en sí, Howard salió del hospital. Anne y él no se habían movido del lado del niño desde la tarde, y se dirigía a casa a darse un baño y cambiarse de ropa. Volveré pronto, dentro de una hora. Ella asintió con la cabeza. Muy bien, aquí estaré. Howard la besó en la frente y se cogieron de las manos. Ella se sentó en la silla, junto a la cama, y miró al niño. Esperaría a que se despertara, recuperado. Luego podría descansar. Llegó al hospital poco después de medianoche. Anne seguía sentada en la silla, junto a la cama. Levantó la cabeza hacia Howard y luego miró de nuevo al niño. Scotty tenía los ojos cerrados y la cabeza vendada. La respiración era tranquila y regular. De un aparato que se alzaba cerca de la cama pendía un frasco de glucosa con un tubo que iba del frasco al brazo del niño. ¿Qué tal está? ¿Pero qué es todo esto? Preguntó Howard, señalando la glucosa y el tubo. Prescripción del doctor Francis, contestó ella. Necesita alimento. Tiene que conservar las fuerzas. ¿Por qué no se despierta, Howard? Si está bien, no entiendo por qué. Una enfermera abrió la puerta. Lo saludó con la cabeza y se acercó a la cama. ¿Qué tal está?, preguntó Anne. La mano de Howard le pesaba en el hombro. Sentía la presión de sus dedos. «Estado estacionario», dijo la enfermera. «El doctor volverá a pasar pronto. Acaba de llegar. Ahora está haciendo la ronda». Estaba diciéndole a mi mujer que podía ir a casa a descansar un poco después de que venga el doctor. «Claro que sí», repuso la enfermera. «Creo que los dos podrían hacerlo perfectamente, si lo desean». La enfermera era una escandinava alta y rubia. Hablaba con un poco de acento. «Ya veremos lo que dice el doctor», dijo Anne. «Quiero hablar con él. No creo que deba seguir durmiendo así.
Me parece que no es buena señal. Se llevó la mano a los ojos e inclinó un poco la cabeza. La mano de Howard le apretó el hombro y luego se desplazó hacia su nuca y le dio un masaje en los músculos tensos. «El doctor Francis vendrá dentro de unos minutos», dijo la enfermera, saliendo de la habitación. Howard miró a su hijo unos segundos. El ligero pecho que subía y bajaba con movimientos regulares bajo las sábanas. Por primera vez, desde los terribles momentos que sucedieron a la llamada de Anne a su oficina, sintió que el miedo se apoderaba verdaderamente de él. Empezó a sacudir la cabeza. Scotty estaba bien, pero en vez de dormir en casa, en su cama, estaba en un hospital, con la cabeza vendada y un tubo en el brazo. Y eso era lo que necesitaba en aquel momento. Entró el doctor Francis y le estrechó la mano a Howard, aunque se habían visto unas horas antes. Anne se levantó de la silla. «Doctor», dijo. «Anne», contestó él, saludándola con un movimiento de cabeza. «Veamos primero cómo va». Se acercó a la cama y le tomó el pulso al niño. Le alzó un párpado y luego el otro. Howard y Anne, al lado del doctor, miraban. Luego el médico retiró las sábanas y escuchó el corazón y los pulmones del niño con el estetoscopio. Palpó el abdomen con los dedos, aquí y allá. Cuando terminó, se acercó a los pies de la cama y estudió la gráfica. Anotó la hora, escribió algo en la tablilla y luego miró a Anne y a Howard. ¿Qué tal está, doctor? ¿Qué tiene exactamente? ¿Por qué no se despierta? El médico era un hombre guapo, de hombros anchos y rostro tostado por el sol. Llevaba un traje azul con chaleco, corbata a rayas y gemelos de marfil, con los cabellos grises bien peinados por las sienes. Parecía recién llegado de un concierto. Está bien. No para tirar cohetes. Podré ir mejor, creo yo. Pero no es grave. Sin embargo, me gustaría que se despertase. Tendría que volver en sí muy pronto. El médico miró al niño una vez más. Sabremos algo más dentro de un par de horas, cuando conozcamos los resultados de otros análisis. Pero no tiene nada, créanme, excepto una leve fractura de cráneo, eso sí. «¡Oh, no!», exclamó Anne. Y un ligero traumatismo, como ya les he dicho. Desde luego, ya ven que está conmocionado. Con la conmoción a veces ocurre esto, ese sueño profundo. Pero, ¿ya está fuera de peligro?, preguntó Howard. Antes dijo usted que no estaba en coma, así que a esto no le llama usted estar en coma, ¿verdad, doctor? Howard esperó. Miró al médico. No, yo no diría que está en coma, dijo el médico mirando de nuevo al niño. Está sumido en un sueño profundo, nada más. Es una reacción instintiva del organismo. Está fuera de peligro, de eso estoy completamente seguro, sí. Pero sabremos más cuando se despierte y conozcamos el resultado de los demás análisis. «Está en coma», afirmó Anne. «Bueno, en una especie de coma». No es coma, todavía no. No exactamente. Y yo no diría que es coma, todavía no. En todo caso, ha sufrido una conmoción. En estos casos, esta clase de reacción es bastante corriente. Es una respuesta momentánea al traumatismo corporal. Bueno, el coma es un estado prolongado de la inconsciencia, algo que puede durar días o incluso semanas. No es el caso de Scotty. El doctor miró de nuevo al niño, le observó, se volvió a Anne y dijo: Que no se preocupe la mamá, créanme, estamos haciendo todo lo posible. Ya solo es cuestión de poco tiempo. La saludó con la cabeza, estrechó la mano de Howard y salió de la habitación.
qué no se responden preguntas de familiares sobre el diagnóstico de sus pacientes, sobre el pronóstico, sobre sus condiciones de salud? Creo que podemos pensar en varias causas de por qué no se responde. La primera de ellas es porque el médico puede pensar que no tiene el diagnóstico conclusivo. Y esto es razonable, pero puede ser también un pretexto para ser evasivo. La segunda es por ignorancia. Eso nos tiene que llevar a tener que reconocer ante los pacientes que no sabemos lo que tenemos enfrente, pero hay que decirlo. La tercera, no querer dar malas noticias. Pero si es así, tendríamos que aprender a hacerlo. No podemos evitarlo. La cuarta, temor a preocupar más a los familiares. Esto es un prejuicio finalmente. Finalmente quienes deciden son los propios familiares, si quieren saber o no saber, y qué tanto quieren saber sobre las condiciones de su familiar. La quinta, soberbia. El paciente no puede entender lo que le voy a decir. Y yo me pregunto, ¿de veras? ¿De veras no podrá entender? Podría saber más que nosotros mismos. Imagínense a una madre. ¿No puede saber más, mucho más que el médico sobre cómo ve a su hija o a su hijo? Sexta, no querer, no saber o no poder escuchar. ¿Cómo respondo si no escucho? Yo los invito a que escuchen el episodio número 2 de este podcast, de esta serie de podcast. Cuando hablé sobre el caso de Julia Lima y cómo fue que falleció una chica porque no quisieron, no pudieron o no supieron escuchar a una madre que identificaba el dolor de una hija mucho mejor que lo que podrían haber hecho médicos y enfermeras. Y finalmente, en séptimo lugar, tal vez la peor de las razones o la peor de las causas para no responder. Temor a aceptar haber cometido un error. Y entonces se miente. Detrás de cada una de estas razones, detrás de cada una de estas 7 causas, hay una virtud que es la honestidad. Hola a todos, les saluda Ángela Piedad. Causa nos vuelve a reunir. Al inicio de este episodio hemos escuchado unos fragmentos del relato titulado Parece una tontería, del escritor norteamericano Raymond Carver. El Dr. Ruelas y yo elegimos este texto porque nuestro podcast tenía una deuda pendiente con un aspecto fundamental e ineludible de la atención médica, los familiares y acompañantes de los pacientes. Sí, esas personas que permanecen despiertas a un costado de las camas, esos que caminan cabizbajos en los pasillos, esos que esperan horas a los médicos o a las enfermeras en un asiento infame solo para hacer una pregunta, esos que suben silenciosos a los elevadores, esos seres hambrientos que pueblan las salas de espera de los hospitales. Estén donde estén, mantienen las miradas expectantes, ávidos de respuestas, ávidos de esperanzas. Para Causa, el trato hacia ellos es tan importante como el trato a los pacientes. No sabemos dónde ocurre esta historia, pero no importa, porque la experiencia que relata y las emociones que suscita son las mismas en cualquier lugar del mundo, porque son profundamente humanas. En este relato, Carver nos devela al hospital como lo que es en realidad, un sitio universal. De la cruda realidad de historias como esta se desprende uno de los valores fundamentales de la atención humana. Pero me estoy adelantando. Hurry down, sweet daddy, come blowing your horn. If you come too late, sweet mama will be gone. Esperaron todo el día, pero el niño no se despertó. De cuando en cuando, uno de ellos salía de la habitación para bajar a la cafetería a tomar un café y luego,
como si recordara de repente y se sintiera culpables, se levantaban de la mesa y volvían apresuradamente a la habitación. El doctor Francis volvió por la tarde. Examinó al niño otra vez y se marchó después de comunicarles que estaba volviendo en sí y se despertaría en cualquier momento. Las enfermeras, diferentes de la noche, entraban de vez en cuando. Entonces una joven del laboratorio llamó y entró. Vestía pantalones y blusa blanca y llevaba una bandejita con cosas que puso sobre la mesilla de noche. Sin decir palabra, sacó sangre del brazo del niño. Howard cerró los ojos cuando la enfermera encontró el punto adecuado para clavar la aguja. No lo entiendo. Instrucciones del doctor, dijo la joven. Yo hago lo que me dicen. Me dicen que haga una toma y yo la hago. De todos modos, ¿qué es lo que le pasa? Es encantador. Lo ha atropellado un coche, contestó Howard. El conductor se dio a la fuga. La joven sacudió la cabeza y volvió a mirar al niño. Luego cogió la bandeja y salió de la habitación. ¿Por qué no se despierta?, dijo Anne. Howard, quiero que esta gente me responda. Howard no contestó. Volvió a sentarse en la silla y cruzó las piernas. Se pasó las manos por la cara. Miró a su hijo y luego se recostó en la silla. Cerró los ojos y se quedó dormido. Poco después se despertó Howard. Miró al niño. Luego se levantó, se desperezó y acercó a donde ella estaba junto a la ventana. Los dos miraron el aparcamiento. No dijeron nada, pero parecían comprenderse hasta lo más profundo, como si la inquietud les hubiese vuelto transparentes del modo más natural del mundo. Se abrió la puerta y entró el doctor Francis. Esta vez llevaba un traje y una corbata diferentes. Tenía los cabellos grises, bien peinados sobre las sienes y parecía recién afeitado. Fue derecho a la cama y examinó al niño. Tendría que haber despertado ya. No hay razón para que continúe así. Pero les aseguro que todos estamos convencidos de que está fuera de peligro. No hay razón en absoluto para que no vuelva en sí. Muy pronto lo hará. Bueno, cuando se despierte tendrá una jaqueca espantosa, desde luego. Pero sus constantes son buenas, son de lo más normal. ¿Entonces, está en coma?, preguntó Anne. El médico se frotó la lisa mejilla. En la definición de atención humana que propuse hace algunos años, aparecen 4 virtudes: honestidad, amabilidad, confiabilidad y respeto. Pero déjenme decirles que honestidad no estaba desde el principio. ¿Cómo fue que se incorporó honestidad a la definición de atención humana que tenemos ahora? Bueno, esto surgió cuando hace unos 3 o 4 años hice una presentación de esta definición y del código humano que utilizamos a mis colegas del Instituto de Mejora de Calidad de los Estados Unidos. Hay un grupo que somos los Senior Fellows de todo el mundo y que nos reunimos cada 3 meses para discutir diferentes temas. Estos diferentes temas pueden corresponder a cualquiera de las inquietudes que tiene alguno de los Senior Fellows o que tiene el propio IHI, el Institute for Healthcare Improvement, o IHI como se le conoce en otros países de América Latina. Bueno, yo propuse que me dieran un espacio para hablar de atención humana y del código humano. Y entonces presenté una definición que no tenía honestidad, la palabra honestidad incorporada como una virtud de la definición. Bueno, en aquella ocasión, uno de los Senior Fellows, Helen Haskell, me interrumpió y me dijo: tienes que incorporar la palabra honestidad. Déjenme decirles quién es Helen Haskell. Helen Haskell había sido miembro del consejo de dirección del IHI y coincidimos en esa posición los dos durante muchos años. Ahora los dos somos Senior Fellows y nos vemos periódicamente en estas reuniones, pero
Hoy Helen Haskell, que es antropóloga, es la responsable del Comité Asesor de Seguridad de los Pacientes ante la OMS. Pacientes por la seguridad de los pacientes. Y fue la fundadora de Madres contra los errores médicos en los Estados Unidos. Es toda una personalidad que defiende a los pacientes contra errores médicos. ¿Por qué me lo dijo Helen? ¿Y por qué ha ocupado estas posiciones? Helen perdió a su hijo de 15 años de edad, Louis. Pueden escuchar el caso de Louis Blackman en YouTube. Y falleció por una serie de errores médicos después de una cirugía electiva intrascendente realmente. Bueno, cuando Helen me sugirió incorporar honestidad, me dijo: además del sufrimiento de haber perdido a un hijo en este caso, a un familiar tan cercano, se sufre también cuando nos hacen creer que somos tontos y que no entendemos o nos quieren engañar. Es un doble sufrimiento, es un doble dolor. Sentir que te quieren engañar, saber que te engañan o sentir que te creen tonta. Desde entonces estoy convencido y tengo muy claro: siempre hay que responder, siempre hay que hacerlo con honestidad. No es suficiente ser amables. Este podcast tiene como voces invitadas a Jimena Ruiz Rabasa y al Dr. Carlos Tena, aliados en Más de una Causa, y a quienes agradecemos profundamente la dramatización del relato. Les recordamos seguirnos en redes sociales y dejarnos sus mensajes. Los esperamos aquí en un próximo episodio de Causa por una Causa. Causa es una cruzada más del Dr. Enrique Ruelas. Acabas de escuchar Causa por una Causa. Idea original y guiones, Ángela Piedad. Voces, Ángela Piedad, Enrique Ruelas y Tadzio Neumann. Música original, Benjamín González. Interpretan Benjamín González guitarra y León González armónica. Edición de audio, Jonathan Méndez González y María de la Cruz López. Difusión, Janet Camargo.